A 101, señoras y señores, hoy es jueves y los jueves es la edición especial de la receta médica de la Z. Hoy pues traemos un tema interesante, yo sé que todos ustedes se van a quedar ahí con su emisora porque el tema que traemos hoy es un tema de mucho interés para toda nuestra población y para el mundo, porque la Z101 no solamente se escucha en República Dominicana, sino también que tiene esa particularidad de que miles de personas, millones de personas lo escuchan en el mundo entero. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, yo quiero pues tocar someramente una situación que está ocurriendo en nuestro país con respecto a lo que son las ARS y la Seguridad Social, el Colegio Médico Dominicano, lo que es la Asociación de Clínicas Privadas, etcétera. Hay un enfrentamiento directo entre gremios, instituciones, asociaciones importantes que agrupan galenos de nuestro país con específicamente con una de las ARS más importantes de la República Dominicana, que es la ARS Humano. Este es un enfrentamiento que ya se venía anunciando desde hace mucho tiempo. Esto no es nada nuevo. Esto se sabía muy bien que iba a terminar de esa manera. Se hicieron acercamientos, hubieron conversaciones, se manejó de diferentes maneras, de una manera muy política, y después resultó que todos esos esfuerzos fueron infructuosos. No hubo una respuesta específicamente de esta ARS y estos gremios y estas asociaciones, su interés era pues que de 270 pesos, que es lo que se le paga a un médico especialista, pues que hubiera una revisión de ese honorario que es bastante bajo, que es bastante desproporcional con respecto al servicio que nosotros los médicos le damos a los afiliados y que le damos a estas ARS, a todas las ARS, porque todas cantan la misma canción de 270 pesos por consulta a las especialidades y a los médicos que están afiliados. Entonces, ese es un punto sumamente importante y es una situación que, como dije anteriormente, viene desde hace mucho tiempo. Y es una situación que tiene que ver mucho con la política en nuestro país. Los políticos definitivamente se equivocaron desde el 2001 hasta el momento, poniendo en las manos de empresarios algo tan delicado y tan sensible como es la salud de un pueblo. Se puso en manos de empresarios esta seguridad social, estas ARS, se le dio prácticamente todo el poder a ellos y lógicamente las decisiones que se han tomado han sido en contra de los afiliados y en contra de los que dan el servicio, que somos los médicos. Y ya después de todos estos años, después de ya para casi 17 años de lucha, pues la copa se rebosó, está rebosada ya y no estamos dispuestos a continuar trabajando bajo estas condiciones. Lamentablemente, yo soy partidario
de que la seguridad social y las ARS no deben ser manejadas por empresarios, no deben ser manejadas por personas que entienden o que creen que la salud es un negocio. La salud de un pueblo jamás en la vida puede ser un negocio para ganar dinero. La salud de un pueblo es algo sagrado, es algo que nosotros todos tenemos que respetar. Nosotros no podemos hacer ese cambio desmedido, sucio, bajo, de cambiar el paciente por un cliente. Los pacientes son pacientes y van a serlo siempre. Los pacientes nunca van a ser clientes, ni para nosotros los médicos, ni tampoco para las aseguradoras, que se supone que son intermediarios. Óigase bien, las ARS no hacen ningún papel, no juegan ningún papel importante, no dan ningún servicio, no ayudan absolutamente a nadie. Ellas se ayudan simple y sencillamente a ellas mismas. Hay un enfermo, ese enfermo necesita un servicio médico y las ARS están en el medio supuestamente para mediar entre el médico y el paciente. Pero lo que ha resultado en nuestro país es que las ARS se han convertido en un negocio multimillonario en donde a estos individuos, a estos empresarios, no les importa un carajo la salud de nuestro pueblo. Entonces agreden de una manera directa al que da el servicio, que es el galeno, que es el médico, y agreden de una manera directa también al que paga, al que paga para que le den el servicio. Ellos manejan a su voluntad ese pago, hacen con él lo que a ellos les da la gana, simple y sencillamente para beneficiarse de manera desmedida. Es decir, a esa gente no le importa cómo son los servicios de salud en nuestro país, no le importa cómo los médicos tratan a sus afiliados, no le importa cómo están esas infraestructuras que están supuestamente dándole el servicio a esos afiliados. Es decir, todas las funciones que ellos deben de cumplir, eso es lo que menos interesa. Lo que interesa es cuánto se llenó el saco este año, cuánto dinero pudieron ellos recaudar, quitándole al afiliado y recortándole al médico. Esa es la jugada de las ARS en nuestro país. Por eso yo nunca apoyé un sistema como este, un sistema completamente fallido, es decir, donde se da salud a los pueblos. No existen sistemas como este. Estos son sistemas que son simple y sencillamente para beneficiar a un grupo de empresarios. Y la política en nuestro país cometió ese gran error hace ya más de 10 años, entregándole lo que era la seguridad social, entregándosela a empresarios, a personas que lo único que ven es cuánto dinero se van a ganar, se ganaron el año pasado y cuánto dinero se van a ganar este año, haciendo prácticamente, es decir, violando todos los derechos del afiliado y violando todos los derechos del médico, para ellos, pues cada año ganar mucho más dinero. Señores, después de esta pequeña introducción, vámonos a una pequeña pausa, Cundo Camarena, para que entonces comencemos con el tema de hoy. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Señores, continuamos con la receta médica de la Z y vamos pues entonces a empezar con nuestro tema de hoy. Vamos a hablar pues de lo que es una condición que la vemos muy frecuentemente en nuestra consulta y que se ve muy frecuentemente también
en los centros hospitalarios, en todos los centros de hospitales de nuestro país. Y es el famoso pie de los diabéticos. El pie del paciente diabético, yo le digo siempre, cuando llegan a mi consulta de una manera profiláctica, es decir, de una manera en que no tienen ninguna enfermedad, sino que van a mi consulta, los diabéticos, y me dicen, doctor, yo quiero que usted me examine y yo quiero que usted, por favor, me diga si yo tengo algún riesgo, si tengo algún problema, si hay alguna condición que me pueda afectar en el futuro. Para eso yo vine hoy. Entonces eso es una persona, un paciente muy inteligente que no quiere tener ninguna complicación en sus extremidades inferiores, que sabe muy bien que la diabetes es una enfermedad que ataca muchos órganos del cuerpo y que uno de las partes del cuerpo que más daño le hace es a las extremidades inferiores y a los pies, y ellos van como manera preventiva a hacer la medicina preventiva, que es definitivamente la medicina más efectiva y la más barata. Vamos a explicar un poquito lo que es la medicina preventiva. Por ejemplo, el otro día yo tuve una discusión con un amigo en donde él me decía que ya estaba casi curado el cáncer, que ya íbamos prácticamente a curar el cáncer con una inyección. Es decir, le vamos a poner una vacuna y con esa vacuna ya se va a curar el cáncer, me decía él. Y yo le dije, ven acá, pero ¿a ti no te parece que sería más inteligente y más importante que a ninguno de nosotros nos diera cáncer? Ustedes ven ahí la diferencia de los dos tipos de medicina. Ahí lo que él plantea es una medicina curativa y lo que yo planteo es una medicina preventiva. Es decir, es más efectivo y es mejor que a una persona no le dé cáncer que nos enfermemos, más del 50% de la población, de cáncer y que nos pongan una vacuna para que nos curemos del cáncer. Porque, en definitiva, nadie tiene en medicina una varita mágica tan efectiva como para curar una enfermedad con un solo toquecito. Es decir, con una vacunita ya nos curamos del cáncer. Eso lo sabemos todos los médicos. Esa es la quimera. Ese es el sueño de la medicina curativa, que con un toquecito curar cualquier enfermedad. Pero el sueño de la medicina preventiva, que es la mejor medicina, la más económica y la más efectiva, es que no nos enfermemos. Es mejor hacer lo que hay que hacer para no enfermarse que enfermarse y tener que curarse con un tratamiento. Entonces, eso es lo que buscan estos pacientes cuando llegan a nuestro consultorio, que llegan ahí y me dicen, doctor, yo quiero que usted me examine y que me diga si existe algún riesgo, si existe algún problema para yo curar, para yo prevenir cualquier complicación en mis piernas y en mis pies. Y nosotros comenzamos con una historia clínica. Una historia clínica en donde hay preguntas sumamente importantes que debe hacer todo médico que quiere examinar las extremidades inferiores de un paciente diabético. Una de ellas es cuánto tiempo tiene con la diabetes y la otra es cómo está su hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es la que nos dice a nosotros los médicos y también a los pacientes, nos dice cómo ha estado el nivel del azúcar en los últimos 3 meses, cómo ha estado su nivel de azúcar desde febrero para acá. Cuando usted se hace una hemoglobina glucosilada, no cuando usted se hace una glicemia en ayunas. La glicemia en ayunas lo que le va a decir es cómo estuvo esta mañana los niveles de azúcar en su sangre. La hemoglobina glucosilada le va a decir cómo estuvo estos últimos 3 meses el azúcar o el nivel de azúcar en la sangre durante todo este tiempo. Si su tratamiento ha sido efectivo
Si usted con su dieta y con sus ejercicios ha mantenido un buen control del azúcar, eso hace la hemoglobina glucosilada. Y ese parámetro es sumamente importante cuando hablamos de prevención. Porque mientras más descontrolado están los niveles de azúcar, pues más riesgo ocurre para esta persona de tener un pie diabético, tener una infección o una úlcera en los pies. Entonces, esa pregunta nunca puede faltar. Otra pregunta que también nosotros hacemos en nuestra historia clínica, pues es si alguna vez ha tenido un problema en sus pies. ¿Por qué hacemos siempre esa pregunta? Porque una persona que nunca ha tenido problemas en sus pies y que tiene diabetes, solamente tiene un 25% de probabilidades en los próximos 10 años de tener un problema en sus pies. Pero si ya ha tenido una úlcera o si ya ha tenido algún problema en los pies, pues el riesgo se multiplica por 2 en los próximos 5 años. Entonces, por eso esa pregunta también es importante al momento de usted, del médico, decidir cuál será la mejor de las intervenciones para prevenir una situación en el futuro. Entonces, después que terminamos una historia clínica completa y se le hacen otras preguntas importantes para ver si hay cierto grado de neuropatía, pues comenzamos con lo que es el examen físico. En el examen físico lo primero que se explora son las uñas y la piel. Se supone que las uñas de los pies de los diabéticos y los pies de cualquier persona, inclusive que no tenga diabetes, tienen que tener un aspecto y un color y una forma completamente normal. Primero lo hacemos a simple vista y después lo hacemos con un microscopio manual que todo podiatra debe tener en su consulta. Se hace, pues se explora a simple vista y después se utiliza ese pequeño microscopio y se explora con detalle cada una de las uñas, los espacios interdigitales, la planta del pie, el dorso del pie. La piel es completamente diferente en el dorso de nuestros pies cuando la comparamos con la piel de la planta del pie. Aquí pues podemos hacer diagnósticos de infecciones virales, de infecciones por hongos, de manchas que puedan haber en la piel, esas deformidades de las uñas. Podemos ver por debajo de la uña, en el lecho subungueal, podemos ver con el microscopio, pues si hay algunas lesiones de diferentes tipos, para no ir a detalles muy finos. Entonces, después que se examina la piel, entonces vemos y tocamos los pulsos. El pulso de una arteria que se encuentra en el dorso del pie, que es la arteria dorsal pedia, y otra que se encuentra por detrás del maléolo medial, que es la arteria tibial posterior. En los pulsos hay detalles importantes que nosotros tocamos, cuando tocamos, pues nos dan una idea de cómo podría estar la circulación arterial de ese paciente. Los pacientes diabéticos, yo siempre les digo que la diabetes no es una enfermedad simple y sencillamente endocrinológica, que la diabetes también es una enfermedad cardiovascular. Y asimismo, como usted visita a su endocrinólogo con regularidad, también de esa manera tiene que visitar a su cardiólogo. Nunca se olviden ustedes como pacientes diabéticos de, después de visitar a su endocrinólogo, también visitar a su cardiólogo. Es sumamente importante que vayan ambos especialistas, vayan de la mano para usted no tener complicaciones en el futuro. Otro especialista que también es muy importante y que debe usted visitarlo con cierta regularidad es el oftalmólogo. Recuerden que nosotros
que los pacientes que tienen diabetes pues van a tener también la famosa retinopatía diabética, que prácticamente es prevenible. Es decir, usted con diabetes, si usted visita con regularidad a su oftalmólogo, usted puede prevenir en el futuro una ceguera. Entonces, solamente lo único que tiene que hacer es hacer que su oftalmólogo pues haga una medicina preventiva, ¿eh? Que hacer la prevención del desarrollo de esa complicación de la diabetes, que es la retinopatía. Entonces, después que continuamos con los pulsos, pues empezamos a ver la parte biomecánica. La glucosilación de las proteínas, que es como se llama al proceso de la combinación del exceso de azúcar con las moléculas proteicas en los tendones y los ligamentos, hace que se endurezcan estas estructuras, los tejidos blandos. Inclusive esa liberación de radicales libres que producen oxidación de estos tejidos hace que se endurezca y que se entorpezca la manera de caminar del paciente diabético. Entonces aquí lo hacemos de una manera manual primero y después entonces colocamos a nuestros pacientes en un podograma. El podograma es un aparato electrónico en donde usted se para y nosotros podemos hacer en pocos minutos, podemos hacer un examen bastante detallado del tipo de pisada que usted puede tener. En los pacientes diabéticos muchas veces vemos que se produce lo que se llama una pisada en equino. Y las pisadas en equino es una pisada en la punta de los pies. Este tipo de pisada trae muchísimos problemas desde el punto de vista de la biomecánica de la marcha, pero también trae problemas de la piel y del área de los metatarsos. Por eso, la podografía en los pacientes diabéticos es sumamente importante, porque usted puede evaluar desde el punto de vista biomecánico o tener una idea desde el punto de vista biomecánico cuánto ha afectado el azúcar las estructuras y los tejidos blandos de las extremidades inferiores. De ahí pasamos pues a lo que es la sensibilidad. Vemos la sensibilidad superficial, vemos también la sensibilidad profunda, sensibilidad al frío y al calor. Todo eso pues debe hacerse en una consulta de podología. Es decir, el podólogo o el podiatra tiene que tener los instrumentos, las herramientas para evaluar todas estas cosas. También tenemos que evaluar con equipos lo que es la microcirculación, especialmente la microcirculación arterial de las extremidades inferiores. Y para eso nosotros utilizamos un oxímetro de pulso que lo colocamos en los dígitos, en los dedos de ambos pies. Se hacen comparaciones dependiendo del hallazgo y de esa manera pues nosotros podemos tener más o menos una idea de cómo estaría o cómo está la microcirculación de los pies. Continuamos pues después más adelante y vemos la fuerza, vemos todo lo que es la parte motora, nos auxiliamos con un sonograma para ver músculos importantes que se encuentran en la planta del pie, que en pacientes con neuropatía severa podemos darnos cuenta de que estos músculos van a estar muy pequeños o que van a estar atrofiados, y eso nos habla pues que no solamente el sistema nervioso sensitivo está afectado, sino que también el sistema o parte del sistema nervioso motor lo podría estar. Entonces podemos ver aquí tanto el sistema nervioso autónomo, el sensitivo y el motor en estos pacientes con diabetes, cuánto podrían estar afectados ellos en estos casos
en estas condiciones. Entonces, muy importante, señores, la medicina preventiva, la más efectiva y la más económica también. Visitar con regularidad a su médico, especialmente a su endocrinólogo, a su cardiólogo, oftalmólogo y a nosotros los podiatras. Yo casi siempre a mis pacientes diabéticos que no tienen muchos problemas, yo los cito una vez al año o una vez cada 6 meses. Si la persona ya anteriormente ha tenido problemas en sus pies, los cito cada 4 meses. Y si va todo bien, pues lo voy espaciando cada vez más las visitas, voy espaciando cada vez más las consultas para que esta enfermedad pues no le salga tan costosa. Es una de las enfermedades más costosas en este momento, una enfermedad crónica, incurable, que la mejor manera de sobrellevarla es con un buen control del azúcar y con visitas periódicas a diferentes especialistas. Cundo, vámonos a una pequeña pausa para que continuemos hablando de este interesante tema. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Señores, continuamos con la receta médica de la Z y vamos a seguir hablando de lo que es el pie de los diabéticos. Ya vimos toda la parte, vimos lo que era en resumen la parte de la medicina preventiva del pie de los diabéticos y ahora vamos a lo que es de cómo se afecta el pie del diabético, cuando se afecta el pie del diabético, cuáles son las herramientas, cuáles son los tratamientos que se utilizan. El 80% de los pacientes diabéticos, después que pasan de unos 5 años con la enfermedad, va a tener una condición que se llama neuropatía diabética. También se llama polineuropatía sensorial y motora simétrica crónica. Y esto se traduce de una manera muy sencilla en que los altos niveles de azúcar o esas fluctuaciones de los niveles de azúcar en la sangre del paciente producen lo que se llaman reacciones químicas importantes y liberación de sustancias que dañan la microcirculación. Recuérdense que los nervios de nuestro cuerpo también necesitan sangre, también necesitan oxígeno, igual como lo necesitan los músculos, igual como lo necesitan los tendones, los ligamentos, los huesos, todas las partes, la piel, todas las partes de nuestro cuerpo necesitan sangre arterial, es decir, la sangre que lleva el oxígeno y que lleva los nutrientes. Y los nervios pues necesitan también. Y esos son vasos sanguíneos muy pero muy pequeños que se llaman vasos nervorum. Estos pequeños vasos sanguíneos se va el lumen es como una manguerita, ¿verdad? Y entonces por donde va el agua dentro de la manguerita, eso se va como tapando, se van engrosando esas pequeñas paredes de esos vasos sanguíneos y va pasando cada vez menos sangre, y si pasa menos sangre va a pasar también menos oxígeno, y ahí pues estos nervios, por esa falta del oxígeno, va a empezar a funcionar mal, y a eso es lo que nosotros le llamamos neuropatía diabética. También de una manera directa sobre el nervio, los radicales libres, por ese metabolismo anormal de los azúcares en nuestra sangre, esos radicales libres también afectan el nervio y se van produciendo transformaciones importantes, se va produciendo una desmielinización y la manifestación de esos cambios en los nervios periféricos se da de diferentes maneras. Son pacientes diabéticos que llegan a la consulta de cualquier médico y le dicen: doctor, yo siento que se me quema
la planta de los pies. Yo siento un ardor intenso en mis piernas, especialmente en las noches. Ahí es donde más yo lo siento, en las noches, que me arde, que se me queman las piernas, que se me queman los pies. Esa es una manifestación muy común, pero también hay otras personas que te dicen, doctor, de hace un tiempo para acá, yo he notado que he perdido la estabilidad. Yo no camino como yo caminaba antes. Yo creo y siento a veces que me voy a caer. No tengo estabilidad, doctor. Antes yo subía las escaleras y las bajaba con mucha facilidad. Ahora no lo puedo hacer así. Tengo que agarrarme, tengo que tener mucho más cuidado. A veces doy pasito por pasito. Es decir, son personas que van subiendo las escaleras y no suben un escalón con cada pie, sino que van subiendo, suben un pie a un escalón y el otro entonces lo ponen al lado del pie que subieron. Es decir, no pueden pasar el otro pie, no lo pueden pasar al escalón de arriba. Y van notando todos esos cambios. A veces los familiares, la esposa, el hijo, la hija que va con el paciente a nuestra consulta, pues ellos te dicen, mira, ya papá no camina como caminaba antes. Papá está arrastrando los pies. O mi esposo ya no camina como él caminaba antes. Mi esposo era un hombre cuadroso, mi esposo era un hombre delicado, pero ahora míralo cómo anda, parece un viejito. Cambia la manera de caminar. Hay un cambio importante de su manera de caminar y eso también lo produce la neuropatía diabética. Otras personas te dicen, a mí se me inflaman los pies, yo siento calambre, yo siento comezón, yo siento corrientazos en las piernas y en los pies. Algunos dicen que el dolor es tan intenso que los levanta en las noches, que no pueden dormir. Doctor, a mí durante el día me molestan un poco las piernas, me molestan un poco los pies, pero en la noche es donde más yo siento, tengo esta sensación, a veces siento que me muerden, que me dan una mordida. Hasta ese nivel llega la intensidad del dolor y cuando nosotros pues evaluamos en nuestra historia clínica, evaluamos esta situación, pues nos hablan inclusive de dolor que van desde el 1 hasta el 10 y nos hablan de intensidad del dolor entre un 7, un 8. Es decir, es un dolor bastante intenso. Algunas personas me revelan una neuropatía, me revelan un dolor de una intensidad de 10. Es decir, que no pueden con su vida. Es decir, el dolor es tan intenso, el ardor es tan intenso, tan profundo dentro del hueso, que ellos no pueden prácticamente vivir. Y son personas que están constantemente tomando analgésicos, constantemente tomando medicamentos, muchas veces que no son prescritos por un médico. Y lo que hacen es que producen más daño que bien. Les digo que producen más daño que bien porque la utilización de analgésicos con la neuropatía, con el dolor de la neuropatía, no es muy efectivo. No funcionan bien los analgésicos comunes, como el diclofenac, como el Voltaren, ese tipo de cosas. No funcionan bien el ibuprofen. Los desinflamatorios no esteroideos no son el analgésico ideal para pacientes que tienen neuropatía periférica. Muchos médicos creen que la neuropatía diabética es irreversible y la respuesta que dan en la consulta cuando llega una persona desesperada por una neuropatía diabética, lo que hacen es que le dicen que para eso no hay ninguna cura, que usted tiene que aprender a vivir con eso, que eso es irreversible, que con eso no se puede hacer absolutamente nada. Yo estoy completamente en desacuerdo y hemos podido demostrar de manera científica que podemos revertir un 40 o un 50% de las neuropatías diabéticas que llegan a nuestra consulta. No podemos revertir un 100%, claro está, ya hay daños que le produce el azúcar y toda esa
y toda esa gama de sustancias y de radicales libres que le producen a los nervios que no se pueden revertir. Y nosotros somos bastante sinceros cuando llega una persona. Si nosotros no tenemos la capacidad, si no podemos revertir la neuropatía, le hablamos con sinceridad y nunca, jamás engañamos a nuestros pacientes, creándole falsas esperanzas, falsas expectativas. Es decir, nosotros nunca jugamos con esa confianza que depositan los pacientes en nosotros. Si nosotros no tenemos la capacidad para manejar ciertos casos, hay casos que no podemos manejarlos, que no tenemos la capacidad para manejarlos. Pues nosotros con mucha sinceridad hacemos la mejor o el mejor referimiento a un médico que pueda resolver el problema. A veces a mí me da mucha pena porque a veces habemos médicos que no tenemos esa sinceridad, que no tenemos esa humildad de reconocer que hay cosas que nosotros no podemos manejar y que no debemos manejar y que debemos referírsela a un colega con más experiencia, con más entrenamiento en cuanto a ese tipo de problema, para que él sea que se encargue de eso. A veces nosotros los médicos se nos suben los humos mucho a la cabeza y no tenemos ese toquecito de humildad de hacer un referimiento, de referir a un colega que sí puede manejar con mayor efectividad un problema de salud de uno de nuestros pacientes. Entonces, la neuropatía diabética, muy común, sumamente común, no siempre está relacionada con los niveles de azúcar en la sangre. Nosotros tenemos personas con niveles de azúcar en la sangre bastante elevados y que tienen neuropatía, pero no es tan severa como personas que mantienen unos niveles de azúcar bien controlados. Hay personas que tienen una hipersensibilidad, que sus nervios tienen una hipersensibilidad a los cambios bruscos de azúcar y aunque mantienen una hemoglobina glucosilada y los niveles de azúcar bastante controlados, tienen una neuropatía bastante severa. Nosotros no sabemos exactamente por qué, creemos que es por algo genético, que usted tiene receptores en sus nervios y sus nervios se afectan más o tienen más manifestaciones desde el punto de vista neurológico y perciben más estas sensaciones bastante extrañas, bastante dolorosas y bastante molestas. Las sensaciones que produce la neuropatía periférica no solamente son sensaciones de dolor, también son sensaciones extrañas y molestosas, como por ejemplo sentirse los pies mojados. Y cuando usted se lo mira, usted se lo ve, no tiene los pies mojados, los pies están secos. A veces se siente que tienen como una plantilla en la planta del pie y van caminando y siente que van caminando como en una almohadilla, y están caminando completamente descalzos en el piso. Y hay otras personas que no sienten absolutamente nada en la planta de los pies, que ahí pues mucho más incómodo, mucho más molesto es. Entonces, evaluada la neuropatía diabética, tratamiento para la neuropatía diabética, muy importante, revertir, si se puede revertir la neuropatía, pasamos entonces a la parte de las ulceraciones. El 25% de los pacientes con diabetes en algún momento de su vida va a tener una úlcera en los pies. Pero ya cuando se produce una úlcera en el pie de un paciente diabético, la mortalidad de esta persona aumenta de una manera significativa, llegando entre un 46 a un 48%. Es decir, si a usted se le forma una úlcera en la planta del pie, una úlcera neuropática, especialmente las úlceras neuropáticas, ya usted tiene muchísimo riesgo de morir en los próximos 5 años. Entonces eso es un aviso que le da. Usted le están avisando, le están diciendo, las cosas no andan bien. Las cosas no están bien en su cuerpo.
la diabetes le está ganando la batalla. Oiga bien, ¿eh? Así mismo le hablo yo a mis pacientes en la consulta, pues yo hablo con muchísima sinceridad. A usted la diabetes le está ganando la batalla. Nosotros necesitamos, usted tiene que cambiar. Todo lo que usted ha hecho hasta ahora no ha estado bien. Usted tiene que hacer un cambio radical de todo lo que usted ha estado haciendo con respecto a su enfermedad hasta el momento. Es decir, cuando usted tiene una úlcera en su pie, cuando usted ha tenido una úlcera en su pie, todavía está a tiempo para revertir ese porcentaje de mortalidad. No quiere decir que usted se va a morir. Usted se va a morir si usted continúa haciendo lo que ha estado haciendo, que no ha sido lo mejor para controlar su azúcar, para controlar esta enfermedad. La diabetes no le hace daño a nadie, ¿eh? La diabetes le hace daño al que no la conoce, el que no sabe a qué se está enfrentando, el que no sabe cómo manejar esta enfermedad. Ahí es donde la diabetes hace daño. Pero si usted conoce bien su enfermedad, si usted maneja bien su enfermedad y si usted hace todo lo que usted tiene que hacer para mantenerla controlada, usted puede llevar una vida mejor que cualquier otra persona. Oiga bien, ¿eh? Usted puede llevar una vida mejor que cualquier otra persona y usted puede vivir mucho más que cualquier otra persona que no sufra de esta enfermedad. Entonces, es un asunto que es un trabajo en equipo, un trabajo entre el médico y el paciente. Cuando ellos dos juntos trabajan para que la diabetes no le gane la batalla, entonces es que se logra lo que nosotros queremos lograr con cada uno de las personas que visitan a nuestra consulta, que visitan a nuestra clínica. Entonces, las úlceras son un indicador importante de que la diabetes no ha estado bien, de que no está bien el camino que usted ha tomado, que ya usted tiene muchas posibilidades de morir en los próximos años. Le está diciendo, no continúe así, vamos a hacer un cambio, vamos a ver, vamos a hacer una diferencia en cuanto al tratamiento y el manejo de la enfermedad. Tal vez sea usted que esté cometiendo el error, tal vez sea el médico el que está cometiendo el error, o tal vez sean los dos que están cometiendo el error, pero hay que subsanarlo, hay que resolverlo. Entonces así yo le explico a mis pacientes cuando llegan con una úlcera neuropática en su pie. Después que ya tenemos la úlcera, pues empieza el tratamiento para la ulceración. Las úlceras en la planta de los pies de los pacientes diabéticos se manejan de diferentes maneras. No existe una plantilla, ni existe ninguna inyección, ni existe ninguna crema, ni existe ningún zapato que cure las úlceras en la planta del pie. Lo que sí existe es médicos con la preparación para curar este tipo de ulceraciones. No se curan con cremitas, no se curan con zapaticos especiales, no se curan con plantillas, no se curan con spray, no se curan con terapias de aparatos, las úlceras en la planta del pie de los pacientes diabéticos. Estas son condiciones bastante serias que deben ser manejadas por un experto. ¿Por qué? Porque estas úlceras, por lo regular, ya tienen bacterias, están infectadas. Si no están infectadas de una manera superficial, muy probablemente lo han hecho ya en tejidos más profundos, como son los tendones, los ligamentos e inclusive el hueso. Cuando ya usted tiene una infección dentro del hueso, el tratamiento cambia por completo. Puede ser que llegue una úlcera que no ha llegado a los tejidos profundos, que no ha llegado al hueso.
son más fáciles de manejar. Pero ya cuando la infección, cuando encontramos bacterias dentro del hueso, en el pie de un paciente diabético, la situación se complica bastante. Y ya aquí tiene que ser manejada por un experto, por una persona que sepa exactamente qué tiene que hacer en cada una de estas situaciones. Nosotros, por ejemplo, somos enemigos de las amputaciones en los pacientes diabéticos y siempre tratamos de preservar el miembro. Siempre tratamos de preservar el dedo, tratamos de preservar el pie, hacemos todo lo posible por evitar una amputación en los pacientes diabéticos. Nuestro trabajo es salvar, curar la infección, salvando el dedo, salvando el pie. Hemos hecho esta campaña ya hoy por 10 años en la República Dominicana y gracias a Dios nos han escuchado. Y muchos de los médicos que trabajan con los pies de los diabéticos, hoy día, gracias a esta campaña tan intensa de prevenir las amputaciones en los pacientes diabéticos, han cambiado su manera de pensar y ya pues analizan muy bien al momento de hacer una indicación de una amputación. Señores, el nivel de amputaciones en mi clínica es prácticamente nulo. Es prácticamente nulo porque todas las intervenciones que yo realizo son salvatorias, son para salvar. Yo no hago intervenciones para amputar o para cercenar un pie o para cercenar un miembro. Creo que el 85% de las amputaciones que se le hacen a los pacientes diabéticos en cualquier parte del mundo son evitables. Es decir, cuando una persona, un paciente diabético, llega con una infección en su pie, llega con una situación en su pie en donde le han recomendado que para curarle, para salvar su vida o para salvar el pie, es menester una amputación, yo le doy un 85% de no tener que amputar. Entonces creo que sí, creo que la campaña ha funcionado, creo que los médicos en República Dominicana han escuchado este llamado y han disminuido las amputaciones en los últimos 10 años. No tengo ese dato estadístico a mano de una manera certera, es básicamente una percepción que tengo del manejo de los pies de los diabéticos en nuestro país. Lo creo así y me gustaría, tal vez en un futuro no muy lejano, cuando cambiemos un poquito la manera de hacer salud pública en la República Dominicana y que ya no se politice tanto la salud, sino que la salud sea algo para beneficio de la gente, para beneficio de la población, podamos tener datos estadísticos importantes que nos digan a nosotros si las intervenciones que hemos hecho hasta el momento pues ha tenido la efectividad que nosotros esperamos. Ahora en nuestro centro sí, nosotros mantenemos firmemente un 85% de no amputaciones a los pacientes diabéticos. Cuando vámonos a una pequeña pausa para que continuemos hablando de este interesante tema. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Señores, continuamos con la receta médica de la Z. Hoy es jueves y los jueves es la edición especial de la receta médica de la Z. El doctor Mario Lama no está con nosotros porque está en un congreso de ginecología y obstetricia. Están pues el doctor Mario Lama, ustedes saben que es una persona, un ginecólogo, un obstetra de nuestro país
que siempre está involucrado en este tipo de eventos, tratando de que la calidad del servicio de la medicina en nuestro país sea cada vez mejor. Entonces, Mario, un saludo desde acá. Espero que por allá estén aprendiendo mucho y que no estén ahí en pachanga, tú sabes, porque a veces no van a aprender, a veces lo que van es a estar con una chelcha y un relajo ahí. Pónganse a aprender, que eso es lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos un compromiso grande con nuestra sociedad y el compromiso con nuestra sociedad y con todos los dominicanos es de brindarle el mejor servicio, la mejor calidad en la salud a las personas pues, que llegan a nuestras manos. Eso es lo primero que un galeno tiene que hacer y enfocarnos específicamente en eso. Después todo lo otro viene por añadidura. Buenos hospitales, buenos servicios, eso es lo que a nosotros los médicos tiene que importarnos. Bueno, entonces, después que ya vemos y examinamos estas úlceras, después que hacemos un examen exhaustivo de las úlceras en los pacientes, en los pies de los diabéticos, pues, ¿qué tan profunda ha llegado esta úlcera? Ustedes dirán, pero ven acá, ¿cómo una gente puede tener una úlcera en la planta del pie y no sentir dolor? Pues sí, así es. Un paciente diabético con una neuropatía severa tiene la capacidad de caminar sobre el fuego. Se le queman los pies, pero no siente absolutamente nada de dolor. Ustedes ven esos gagás, los famosos gagás, que caminan sobre el fuego y pisan la brasa de candela, y que esa brasa de candela, pues que no sienten nada, no sienten absolutamente nada de dolor. Muy regular son personas que tienen neuropatía periférica, y lógicamente no sienten dolor. Un paciente diabético puede caminar por encima de una brasa de fuego, puede enterrarse un clavo en la planta del pie y no sentir absolutamente nada de dolor. De esa misma manera, también puede tener una úlcera que llegue hasta el hueso y no sentir absolutamente nada de dolor. Y todo eso es producto de la neuropatía. La neuropatía, que es la causa número 1 de ulceraciones en los pies de los diabéticos, una neuropatía sensorial, motora, que trae como consecuencia que la persona se pueda herir a sí misma y no darse absolutamente nada de cuenta. Recuerden que la sensación del dolor es una sensación protectora. Si usted pierde esa sensación del dolor, usted también va a perder la protección. Usted se va a hacer daño a sí mismo y no se va a dar cuenta. Por ejemplo, lo que pasa es que con los pacientes diabéticos casi siempre la sensibilidad al dolor la pierden en los pies y no tan frecuentemente la pierden en las manos. Pero cuando ocurre también que pierde la sensibilidad dolorosa en las manos, usted se va a dar cuenta que el paciente diabético se va inclusive a mutilar los dedos de las manos y no se va a dar cuenta. Se va a quemar en la estufa los dedos de las manos, se va a hacer muchas heridas en las manos y no se va a dar cuenta. De igual manera como ocurre también en los pies, cuando se pierde esa sensibilidad dolorosa, protectora. El dolor es una protección y los pacientes diabéticos pierden esa capacidad de sentir dolor en la planta de los pies y por eso se forman estas callosidades que después se convierten en ulceraciones o se hacen esas heridas que terminan infectándose y por consiguiente pues empieza a peligrar la vida del paciente y llega el estadio final, que son las amputaciones. Después que se realiza una amputación a un paciente diabético, pues la mortalidad en estas personas aumenta un 70%. Óigame qué cosa tan dramática. Después de una amputación aumenta la mortalidad de una manera significativa que comparada con un cáncer de colon o un cáncer de pulmón,
el paciente diabético que ha tenido una amputación tiene mucho más riesgo que cualquiera de los otros dos. Es decir, usted se muere más fácil si a usted le han realizado una amputación en un pie por la diabetes que si a usted le diagnostican un cáncer de colon o un cáncer de pulmón. Hasta ese nivel llega el riesgo y aumenta la mortalidad después que se realiza una amputación. Por eso es que nosotros siempre estamos hablando de prevenir las amputaciones en los pacientes diabéticos y no hacer amputaciones en los pacientes diabéticos a menos que sea eminentemente necesario. Entonces, esa es la idea que yo quiero que quede hoy. Eso es lo que yo pues me interesaba que ustedes todos aprendieran y que supieran con respecto al pie de los diabéticos. Ahora vamos a ir a la sección que yo sé que más les gusta a ustedes, que es la sección de nosotros recibir llamadas y preguntas de lo que ustedes quieran con respecto al pie de los diabéticos. Todo lo que ustedes quieran preguntar con respecto al pie de los diabéticos, ustedes tienen ahora la oportunidad de hacerme la pregunta que ustedes así deseen. Sí, buenas. Adelante. Sí, buenas. Buenas. Sí. Sí, doctor. Yo lo que quiero saber es su nombre, su teléfono y en la clínica que usted está, para yo ir personal. Sí, lo vamos a dar un poquito más hacia adelante, el nombre y el teléfono, para que usted pueda, cualquier cosa, si quiere hacer alguna consulta con nosotros, la pueda hacer. Sí, buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, doctor, ¿cómo está? Yo tengo una situación como con hongos. Eso tiene algo que ver en un solo pie con el pie diabético. Sí, mira, una de las cosas que yo les digo a mis pacientes cuando llegan a mi consulta es que los pies de los pacientes diabéticos tienen que estar completamente sanos. Completamente sanos, ¿eh? Desde el punto de vista biomecánico, desde el punto de vista circulatorio, desde el punto de vista de infecciones, tanto de hongos, bacterias como virus. Es decir, una infección de hongos en sus uñas, una infección de hongos en la planta de su pie, pues claro que sí que va a aumentar los riesgos de que usted sufra de un pie diabético en el futuro. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro centro médico, tenemos una clínica especializada solamente para el tratamiento de los hongos, porque los hongos son microorganismos muy resistentes y bien difíciles de erradicar de los pies. Entonces, nosotros tenemos ahí los equipos más modernos, tenemos ahí técnicos y personas que trabajan con este tipo de condiciones que son las infecciones de los hongos en las uñas, las infecciones de los hongos en la planta del pie, especialmente para prevenir complicaciones en el futuro con los pacientes diabéticos. Sí, buenas. Hello, buenos Sí, días. adelante. Hello. Sí, le escucho. Buenos días, doctor. Qué lindo programa. Muy informativo, especialmente para mí. Tengo 56 años de edad. Hace como 2 minutos, voy a hablar rápido. Tengo 56 años de edad, soy diabético y sí tengo esta comezón en el arco del pie derecho todo el tiempo por dentro. Y me rasco la planta, pero no me curo de eso. ¿Qué puedo hacer? Estoy dando su teléfono, ¿qué con usted? Sí. Mira, ahí pueden estar ocurriendo dos cosas. Puede ser que esa sea la manifestación que tú tengas de lo que es la neuropatía diabética, o puede ser también que tengas una infección por un hongo, que es algo muy frecuente en los pies de los pacientes diabéticos. Sería bueno pues examinarte, hacer un examen completo, ver exactamente qué es lo que está sucediendo y hacer la intervención más adecuada para mejorar esa condición. Sí, buenas. Sí, buen día, solicito doctor. Al ser diabético, pues puse interés en el cuidado de mi pie y mi cuerpo en general. Lo que me ha dado excelentes resultados es la eliminación de las harinas, harina de pan,
o sea, pan, galleta, bizcocho, espagueti, codito, todo eso, al yo eliminarlo, pues los pies se me aclararon y encima de eso compré hace ya varios años pastillas para la circulación naturales, ¿sabes? Entonces por las tardes me voy a caminar 2-3 millas activo. Para los hongos de las uñas uso vinagre blanco, me lo pongo 7 días antes del día de menguante. El primer día de menguante me recorto las uñas sin problema y mire, los pies míos están como los de un niño. Se lo recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, muchas gracias por sus consejos. El amigo pues ha hecho algo muy positivo con respecto al manejo de su azúcar y que ha eliminado las harinas, hace ejercicio con mucha regularidad, parece que es un paciente diabético bastante disciplinado, pero fíjense ustedes que todas estas medidas que debe tomar todo paciente diabético son las mismas medidas que tenemos que tomar, que tiene que tomar la población en general. Es decir, no vaya usted a creerse que porque usted es diabético y va a tener que abstenerse de o controlar las harinas, el azúcar y tener una dieta más saludable con vegetales, ensaladas, carnes blancas. No vaya usted a creerse que eso es un castigo que le han mandado del cielo. Eso no es ningún castigo. Eso es, así es como deberíamos alimentarnos todos nosotros. Todos los seres humanos debemos hacer ejercicio regularmente. Todos los seres humanos tenemos que ingerir pues más vegetales y ensaladas. Todos los seres humanos deberíamos comer carnes que no contengan mucha grasa. Es decir, usted no está haciendo, eso no es un castigo que usted tiene, es que así es como deberíamos hacerlo todos, no solamente los pacientes diabéticos. Entonces, las medidas que el señor ha tomado, pues, son inteligentes, son muy buenas, porque así es como deberíamos manejarnos todos nosotros con respecto a nuestra salud. Ya el asunto del vinagre blanco con respecto a los hongos, estoy completamente en desacuerdo con usted. Los hongos son microorganismos muy resistentes y no hay ninguna prueba científica de que el vinagre los pueda matar. Recuerde que el hongo vive en forma de esporas y en forma de misetas. A una espora de hongo usted la puede zambullir en un pote de vinagre y a la espora no le va a pasar absolutamente nada. Entonces tenga mucho cuidado, que muy probablemente el vinagre claro es una sustancia que es queratolítica, va a ablandar la uña y va a quitar parte de la queratina de su uña, entonces usted se la va a ver con media blancuzca. Hay hongos que producen una coloración negruzca o amarillenta y cuando usted le pone el vinagre se blanquea por esa propiedad queratolítica que tiene el vinagre y usted cree que sus uñas están saludables. Si yo a usted le pongo uno de los microscopios que nosotros tenemos en nuestro centro, si yo le pongo ese microscopio a usted, yo le voy a demostrar y le voy a enseñar en la computadora de que usted todavía tiene hongos en sus uñas y que usted ha creído que el vinagre le ha curado eso. Sí, buenas, adelante. Buenas tardes, doctor. Sí. Le habla Samuel Valdés de San Juan de la Maguana. Para mí, yo creo que los únicos que se parecen a Dios son los médicos. Y realmente, y usted lo ha demostrado, usted ama a este pueblo, porque le explica las cosas como son. Yo creo que usted me explique, ¿es verdad que las aseguradoras privadas de salud no cubren el tratamiento del pie diabético? Lo que cubren es mocharle el pie a la persona. Así es, usted tiene toda la razón. Por ejemplo, nosotros hemos hecho múltiples reuniones, médicos que nos dedicamos al pie de los diabéticos. Hemos hecho múltiples reuniones con Salud Pública, con la CISALRIL, y lo único que hemos logrado es perder nuestro tiempo. Hemos perdido nuestro tiempo porque las compañías aseguradoras en este país le violan los derechos tanto al médico como a los afiliados. Entonces las aseguradoras, como yo expliqué al principio del programa,
hacen lo que les da prácticamente la gana. Óigame bien, ¿eh? Lo que les da la gana. Ellos te cogen y te dicen, no, eso nosotros no lo aprobamos. Y usted no puede hacer nada. No, pero es decir, esto es una cosa increíble, cómo le violan los derechos a los afiliados, cómo le violan los derechos al medio, cómo le violan los derechos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las ARS están en manos de empresarios. Empresarios que lo único que le importa es su dinero. No le importa la salud del pueblo. Por eso usted ve ahora este enfrentamiento tan grande entre nosotros los médicos y las ARS. Y usted va a ver pronto también un enfrentamiento entre los afiliados, entre los afiliados y las ARS. Es más, mire, si usted va, aquí hay una oficina, que esa oficina se creó, no fue para resolver un problema, ni mucho menos, fue para sacar las quejas de las empresas. Es una oficina en donde usted hace sus reclamaciones. ¿Cómo es que se llama ese lugar, Cundo, que uno hace reclamaciones? A mí, yo hasta bloqueo el nombre porque es una cosa tan vergonzosa. Cuando una empresa te viola tu derecho y te viola tu cosa, ¿cómo es que se llama esa oficina? Sí, bueno. Hay una oficina que la diseñaron para cuando te violan tu derecho, Protecon, esa cosa, sí. Pero eso fue creado, sí, eso está lleno de quejas, pero lleno, repleto. Bueno, ellos no pueden con el número de quejas de afiliados protestando porque se les violaron sus derechos. Fueron violados sus derechos por una ARS, eso está lleno de esas quejas ahí, pero esas quejas no van a ningún lado, porque esas oficinas fueron creadas para que usted no se vaya a quejar allá, a la oficina, por ejemplo, de Humano o de PALIC, no, vaya a Protecon, porque ellos no quieren tampoco, ellos no les interesa tampoco que usted vaya y se queje donde ellos. Porque imagínense, si toda la gente de Humano o de Pali o de cualquiera de esas ARS que nosotros tenemos aquí se pudieran ir a quejar allá a la oficina, tuvieran esos edificios, estuvieran llenos de gente adelante, en el frente. Así tuviera el asunto, Es un asunto alarmante, es un asunto serio lo que está sucediendo aquí con las ARS. Pero ¿qué sucedió? Los políticos cometieron el error de entregarle una cosa tan vital y tan importante, se la entregaron a las empresas, se lo entregaron a los empresarios. Ese fue el error que se cometió en el 2001. Desde el 2001 hasta ahora, esas ARS de seguridad social la manejan empresarios, la manejan empresas que violan constantemente tanto los derechos del médico como del afiliado. Sí, buenas, adelante. Sí, buenas. Sí. Hello. Sí, le escucho. Sí, doctor, en el día de ayer, el doctor Amaury García Silverio daba una información en relación al examen nacional de residencia médica, que ahora mismo está en un limbo. El doctor Amaury García decía que ayer el doctor Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, iba a dar una información a las 3 de la tarde en relación a ese conflicto de la supuesta filtración del examen, pero no ha salido ninguna información. Entonces queremos saber qué pasó, si el doctor Amaury García está en sintonía con el programa, que llame si tiene alguna información en relación a eso. Sí, vamos entonces a esperar que el doctor Amaury García hable sobre eso. A ver si el doctor Sánchez Cárdenas puede hacer una intervención por primera vez con respecto al examen de residencias. Cada año es lo mismo. Normalmente las autoridades hacen caso omiso de las reclamaciones que hacen los galenos, los médicos con respecto a este examen, que ha sido un examen que lo acusan muchas veces de que se lo venden, otras veces que la pregunta está mal formulada. Bueno, es una cosa terrible con respecto al examen de residencia. Una pena, una verdadera pena. Sí, buenas. Muchas gracias, muy buen día, doctor Silva. Adelante. En primer lugar, expresarle mi total solidaridad
a la clase médica, a través de usted, con usted, a todos los profesionales, en esta lucha patriótica y de respeto a los honorarios profesionales que deben recibir, en este caso, los profesionales de la salud. Así lo veo yo como afiliado. No soy médico, aunque amo mucho a los médicos y al ejercicio médico, estudié economía, pero quiero expresarle, el primer motivo de esta llamada es expresarle eso e identificarme con su comentario. Ya veníamos desde programas anteriores también advirtiendo sobre el caos y la anarquía que representa en este momento ese régimen, ese que tiene 18 años, mal aplicado en contra de los médicos, en contra de la población dominicana y a favor de rentistas. Eso es fácilmente demostrable, muy demostrable. Eso por un lado. El otro punto, doctor querido, es el referente al pie de atleta. Yo le quería preguntar, una persona que haya sido objeto de una recepción, ¿verdad? Para, médicamente no conozco bien pero tengo entendido que es como despegar, ¿verdad? Una parte de la piel dañada. Me imagino que usted ya podrá explicarme en la respuesta la parte de lo que es la recepción. Y si le haya aplicado un tratamiento oral y cutáneo por un margen de tiempo, ¿no? Pero probablemente por algún descuido del paciente en la aplicación tópica reaparece, lo que le llamamos recidiva, ¿no? El punto. Mi pregunta es, doctor, ¿en algún momento se debe aplicar alguna solución láser para esto o una reiteración de otro tipo de antimicótico puede solucionar dicho caso? Un poco que me pueda ampliar sobre esos detalles y un abrazo para usted, doctor. Muchas gracias por su intervención, por sus comentarios. Definitivamente para el asunto de los hongos, el famoso pie de atleta, eso es un hongo. Por lo regular es el Trichophytum mentagrophytum el que lo produce una lesión interdigital pruriginosa, es decir, que pica mucho. Muchas veces la persona se rasca, se corta y sobreviene una infección por bacteria también, y ahí nosotros le llamamos a eso una dermatofitosis complex. Es una dermatofitosis por el hongo y por la bacteria que también se sobreañadió. Entonces, este tipo de situaciones lo debe manejar un especialista, y más si es recidiva. Si es recidiva es porque el tratamiento no ha sido el más correcto de todos. Mucha gente con este tipo de infecciones se automedica. Es decir, va a la farmacia, le dice al farmacéutico, mire, yo quiero una cosa ahí para los hongos, el farmacéutico le pasa, o el farmacéutico no, cualquier muchacha de la que trabajan en la farmacia, le pasa cualquier crema que está ahí y empieza a colocárselo como al paciente cree que se debe colocar, y entonces al final pues no se cura bien. Entonces, mi recomendación es ir donde una persona que conozca bien este tipo de situaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos una clínica especializada solamente en eso. Imagínense lo difícil que es erradicar un hongo de los pies. Cuando yo, que soy un hombre que tengo ya más de 15 años trabajando con este tipo de condiciones, yo le garantizo curación solamente en 85 o 90% de mis pacientes, y en 7 meses. Oye bien, en 7 meses. Es decir, que eso de que usted se curó un hongo, de que en 2 meses, que le echó vinagre, que le echó pata de diente y un sinnúmero de cosas, eso no va a ocurrir. Cundo me está haciendo señas. Vamos a una pequeña pausa para que continuemos con las llamadas. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Señores, continuamos con la receta médica de la Z y vamos a continuar con las llamadas. Sí, buenas, adelante. Sí, muy buenas tardes, buen provecho, bendiciones. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, le habla Euclides Girón desde Santiago, presidente de la Asociación Interactiva de República Dominicana. Una pregunta, doctor. Cuando uno tiene hongo que se le produce en las uñas, puede ser de los pies, puede durar en un tratamiento de 6 a 7 meses, depende el tratamiento que usted le dé. Le escucho por radio. Sí, nosotros hacemos esa recomendación, pero los tratamientos van a ser muy variables dependiendo del tipo de infección que usted tenga. Por ejemplo, le voy a poner solamente un ejemplo. Si usted tiene una onicomicosis distal lateral, no es lo mismo que si usted tiene una onicomicosis proximal, y si está comprometida la planta del pie y también los espacios interdigitales.
Es decir, a veces los tratamientos pueden ir entre medicamentos orales, medicamentos tópicos, láser e inclusive extracción de algunas de las uñas que ya no tienen remedio de ser curables. A veces nos hacemos combinaciones de todas esas cosas para curar los hongos en los pies de los pacientes. Es decir, el asunto no es tan sencillo como que ponte esta cremita y se acabó. Las reinfecciones tienen que ser manejadas también por un experto. Por ejemplo, recuerden que así como usted tiene los hongos en los pies, así mismo también los hongos van a estar en lo que es sus zapatos, sus medias, las herramientas que usted utiliza para cortarse las uñas. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Es decir, tiene que haber una historia clínica adecuada para que el médico pueda definir qué tipo de tratamiento va a utilizar con cada uno de sus pacientes. Sí, buenas, adelante. Buenos días. Sí. Doctor, yo soy paciente. Yo tengo azúcar. Ajá. Según los médicos, yo soy prediabética. Prediabética. Trato de cuidarme lo más que yo pueda. Sí, yo quería preguntarle algo. Los pies siento que se me queman. No sé qué voy a hacer. Sí. Mira, exactamente lo que te está sucediendo es que tienes muy probablemente tienes una neuropatía diabética. Algunas veces, personas que todavía no se le ha desarrollado la enfermedad, que todavía no se le ha desarrollado la diabetes, 3 años y hasta 4 años antes de que se le desarrolle la enfermedad, ya tienen cierto grado de neuropatía periférica. Recuerden que cuando estábamos hablando ahorita, hablábamos de que esa neuropatía no está íntimamente relacionada con los niveles de azúcar que usted maneja. A veces personas tienen mucha sensibilidad a producir radicales libres y tienen neuropatía mucho antes de que se manifieste la diabetes. Nosotros, por ejemplo, tenemos una máquina en donde nosotros hacemos un examen de las manos y de los pies y evaluamos el nivel de neuropatía que una persona pueda tener mucho antes de que se le desarrolle la enfermedad, y podemos hacer intervenciones para que esa prediabetes no se convierta en una diabetes. ¿Comprendes? Sí, personas que ya tienen manifestaciones de neuropatía, nosotros le podemos decir, bueno, ya hay que tomar las medidas más adecuadas para que tú no termines desarrollando una diabetes. Sí, el examen que nosotros hacemos, lo hacemos un examen que dura solamente 3 minutos con una máquina y nos arroja información sumamente importante la información que nos arroja este examen que se llama Pseudoscan. Es el que nosotros realizamos en nuestro centro para determinar si una persona tiene neuropatía diabética o no, o el nivel de neuropatía que una persona pueda tener. Por ejemplo, yo decía ahorita que no todas las neuropatías se pueden revertir, que hay algunas que sí se pueden y otras que no se pueden. Entonces, ese examen también me arroja luz al momento de yo instaurar un tratamiento y poderle hablar con sinceridad a una persona, decirle que si puedo revertir la neuropatía o no puedo revertir la neuropatía. Cualquier persona que hace una consulta ya directa con nosotros en nuestro centro, pues puede anotar los teléfonos, que es el 809-537-1783. 809-537-1783. De lo regular yo no doy mi número de teléfono, el mío, pero sí le puedo dar el teléfono del centro para que ustedes puedan comunicarse allá y puedan hacer una consulta y puedan se le manejen este tipo de situaciones de las cuales ustedes están padeciendo. 809-537-1783. Sí, buenas, adelante. Sí. Muchas gracias por el programa, está genial su enfoque de la medicina preventiva.
Y yo estoy llamando con una pregunta relacionada a la dentadura, porque veo que hay alguna similitud de lo que usted ha dicho, donde a veces se le pide que se extraiga un diente a un paciente, en vez de tratar de salvar la pieza, como usted dice, que trata de evitar las amputaciones. Si tiene alguna información al respecto, se le agradezco. Sí, definitivamente que sí. También es una práctica de los odontólogos, algo que ha cambiado en la odontología en los últimos 40 años. Ya los problemas dentales pues no se manejan extrayendo las piezas, sino salvando la pieza. Esa es la filosofía de un buen odontólogo, tal y como usted refiere. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Cundo Camarena, será hasta mañana. La receta médica de la Z.